Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada Régimen sancionador en materia de barreras burocráticas. Les saluda Ciro Apaza Cámara, coordinador de ejecución de actividades académicas de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, la Escuela Nacional del Indecopi busca que la ciudadanía en general tenga un mayor conocimiento sobre el régimen sancionador establecido en el Decreto Legislativo 1256, Ley Antibarreras. En esta ocasión, nos acompaña como ponente el señor Anthony Castillo, quien es abogado egresado de la Maestría en Derecho de la Empresa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El señor Castillo es también egresado del Programa de Gobernabilidad y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del Programa de Especialización en Análisis de Impacto Regulatorio y Estrategias Alternativas de Regulación de la Universidad del Pacífico. Además, cuenta con estudios en Introducción a la Defensa de la Competencia por la Fundación CEDET de España. Actualmente, se desempeña como especialista 1 en la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECO. Antes de dar pase a nuestro expositor, les expreso mi gratitud por su interés y puntualidad y les doy nuevamente la bienvenida a esta conferencia. Adelante, Anthony. Muchas gracias, Ciro. Le doy la bienvenida también a todos los participantes y un agradecimiento especial a la escuela por la invitación a participar en este evento, que sin duda nos va a permitir abarcar algunos conceptos importantes respecto de la eliminación de barreras burocráticas como un mecanismo muy importante para que los agentes económicos en el país puedan mejorar mucho en la productividad de sus inversiones. Eh, a continuación vamos a hacer una presentación sobre el régimen sancionador, como bien mencionó Ciro, justamente abarcando y explicando el procedimiento sancionador de cara tanto a los funcionarios de la administración pública como a aquellos agentes que puedan verse afectados por la imposición de barreras burocráticas de las entidades de la administración pública que pueden en algunas situaciones ser renuentes a la aplicación de las órdenes, ¿no? Emitidas por el INDECOPI a través de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas o la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas como órgano de segunda instancia. Con la venia de todos vamos a proceder a presentar las diapositivas. En principio, para mí es importante mencionar que la información o las opiniones que puedan vertirse en la exposición de esta conferencia únicamente son parte de las opiniones del expositor, más no de ninguna forma vinculan a las decisiones que pueda tomar algún órgano del INDECOPI. En este apartado explicamos que esta presentación tiene tres puntos importantes, que son la explicación de qué es una barrera burocrática y cuáles son los efectos que pueda tener en relación con los agentes económicos y con las entidades de la administración pública. En segundo punto, ya vamos a entrar a lo que es el régimen sancionador en materia específica de lo que es un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas y finalmente en el punto 3 vamos a reforzar con algunos casos que hemos tenido a bien conocer en el trayecto de la experiencia que tenemos trabajando en el INDECOPI. En primer lugar, le comentamos que el decreto legislativo 1256 es la norma que rige el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas y que nos explica a detalle cuáles son los requisitos que deben presentarse para la presentación de denuncias, en el cual detalla además los presupuestos que deben contener
las denuncias, como son la indicación expresa de la barrera burocrática que se pretende aplicar. También indica cuáles son los efectos que pueden tener y finalmente detalla cuáles son las consecuencias ante el incumplimiento de las disposiciones dictadas por el INDECOPI. Entonces, en primer punto, debemos considerar que una barrera burocrática es aquella exigencia, requisito, provisión, limitación o cobro impuesto por una entidad de la administración pública. Recordemos, pues, que las entidades de la administración pública son aquellas entidades detalladas en la Ley de Procedimiento Administrativo General, las cuales en ejercicio de función administrativa pueden imponer determinadas restricciones en el ejercicio de sus funciones. No obstante ello, en algunas ocasiones podría resultar ilegal e incluso carente de razonabilidad. No necesariamente todas las restricciones que vayan a imponer las entidades podrían resultar negativas. Por el contrario, están destinadas a tutelar un bien jurídico de acuerdo a sus competencias. No obstante, es posible que por algunas condiciones mediáticas o intereses particulares puedan imponer algunas restricciones ajenas a sus competencias o sin seguir algún procedimiento específico regulado por el ordenamiento legal peruano. Entonces, en ese contexto, es que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas puede conocerlas, identificarlas y, en segundo lugar, determinar que estas puedan ser inaplicables a quien es denunciante en un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas o incluso a todos los agentes económicos que puedan verse afectados por esta. Entonces tenemos que una barrera es una exigencia, un requisito, una limitación, una provisión, un cobro que condiciona, restringe o obstaculiza, ¿no?, el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado. Y también en aquel caso que los ciudadanos puedan realizar algún trámite administrativo ante una entidad de la administración pública vinculada a un procedimiento específico, deben respetarse las garantías mínimas previstas por los principios de simplificación administrativa. Es decir, se vela aquí por aquellos derechos consagrados en la Constitución vinculados a que los ciudadanos o agentes puedan velar por cumplir los objetivos que buscan cuando acuden a una entidad de la administración pública a tramitar un procedimiento administrativo. Es decir, derecho, por ejemplo, a ser escuchados, a recibir una atención oportuna de parte de la administración pública que, como les menciono, está previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Ahora bien, la norma que he mencionado, que es el Decreto Legislativo 1256, ha previsto que las barreras burocráticas que se cuestionen deben estar probadas. El modo que se ha diseñado para identificarlos es que estos puedan estar presentes en actos administrativos, en disposiciones administrativas o incluso en actuaciones materiales. Por ejemplo, sabemos que un procedimiento administrativo está conformado por un conjunto de actuaciones de la administración pública para que finalmente se obtenga una decisión de primera instancia o segunda en el cual se obtenga un derecho. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, el otorgamiento de una licencia de funcionamiento? Entonces, la decisión final que se va a emitir constituye un acto administrativo que está individualizado respecto de un sujeto en particular. Entiéndase que este es el modo de probar de qué modo se está imponiendo la restricción o requisito, limitación, provisión o cobro a un agente específico. En segundo lugar, tenemos a las disposiciones administrativas, las cuales están formadas por eh, decretos supremos, reglamentos o incluso ordenanzas a través de los cuales las entidades regulan determinados procedimientos o condiciones que deben cumplir los agentes para aperturar, por ejemplo, una actividad económica o incluso para continuar con el desarrollo de sus actividades económicas. Entonces, un administrado válidamente podría señalar que una ordenanza municipal contiene una restricción que estaría afectando sus intereses particulares, que incluso podrían obligarlo a salir del mercado al cerrar un establecimiento comercial, por ejemplo. Finalmente, también se ha previsto que es posible
acreditar la imposición de alguna restricción con medios probatorios como actuaciones materiales, como lo serían una foto, una grabación, un panfleto entregado a algún administrado en la puerta de una entidad pública, un documento en el cual no se hayan seguido los pasos como si sucede en un procedimiento administrativo, sino más bien es la muestra clara de cómo la entidad pública ha ejercido sus facultades respecto de los ciudadanos o agentes económicos. Entonces, estos son los modos de cómo se debe probar la imposición de una restricción y resulta de suma importancia presentarlos al momento de iniciar un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, porque a raíz de esto se va a evidenciar, ¿no?, la imposición de una restricción hacia un agente económico, y sobre esto se va a verificar si la actuación de la entidad pública resulta legal o ilegal, o en todo caso si ha cumplido con algunos parámetros de razonabilidad para su imposición. Ahora bien, como ya he explicado, hay un diseño de cuáles son las barreras burocráticas y de qué modo estas pueden resultar beneficiosas, ¿no?, para los agentes económicos, porque finalmente cuando la comisión declara la inaplicación en una decisión de primera instancia de una restricción ilegal, el beneficio que obtiene un administrado es que esta entidad pública no pueda imponerla. En el caso no esté de acuerdo con la decisión de primera instancia, puede apelarla y la segunda instancia finalmente resolverá el procedimiento. No obstante, en caso se confirme esta decisión, esta entidad estará obligada a no imponerle la restricción denunciada a este agente económico, y en algunos casos a ningún administrado. Entonces, esto es beneficioso para los agentes económicos, en tanto que a raíz de esto ya podrán, por ejemplo, iniciar sus actividades económicas, solicitando un permiso, una autorización para funcionar en algún establecimiento comercial, o para incluso continuar el desarrollo de sus funciones, el desarrollo de sus actividades económicas. No obstante, existen algunos supuestos en los cuales la propia norma, que es el decreto legislativo 1256, ha previsto que no se tratan de barreras burocráticas bajo el alcance de las competencias de los órganos de eliminación de barreras burocráticas. Es importante mencionar que tenemos varios casos que, incluso por desconocimiento de estas disposiciones legales, los administrados acuden al INDECOPI para cuestionar algunas decisiones de las entidades de administración pública. No obstante ello, como les he mencionado, no es posible de evaluar o valorar, al menos en sede administrativa del INDECOPI, ¿no? Entonces, algunas de estas, por ejemplo, son algunas barreras burocráticas, como exigencias, requisitos, limitaciones, provisiones o cobros, previstas en leyes, ¿ya? Porque existe un órgano de la entidad pública competente para resolver cuestionamiento a disposiciones contenidas en leyes, como lo sería el Tribunal Constitucional en este caso. Eh, También existen denunciantes que cuestionan la omisión, ¿no?, de cualquier o cualquier inactividad de la administración pública, como el hecho de no emitir una regulación que les permita, por ejemplo, realizar un trámite administrativo en su TUPA. Es decir, la municipalidad tal no ha regulado en su procedimiento, en su TUPA, el hecho de que yo pueda solicitar una autorización de tal actividad, ¿no? O el Ministerio de Salud no ha regulado el hecho de que yo, teniendo un registro sanitario, pueda vender el registro y otra persona pueda obtener automáticamente el registro inscrito. Entonces, el cuestionar el hecho de que una entidad no ha realizado una actividad no implica que la comisión pueda ver este procedimiento y evaluar su ilegalidad o carencia de razonabilidad, en tanto que la propia ley ha previsto que esto no es parte de las competencias de la comisión. El razonamiento en estos casos es sencillo, considerando que la finalidad principal de un procedimiento de barreras burocráticas es ordenar la inaplicación de una restricción, una exigencia, un requisito, una limitación, un cobro. En este caso, cuando estamos ante una omisión de la entidad de la administración pública, no podríamos válidamente ordenar que realice alguna actividad, ¿no? Por el contrario, la finalidad del procedimiento es inaplicar.
Esa es la razón por la que no puede la comisión evaluar este tipo de procedimientos. Otras de las medidas cuestionadas son la imposición de sanciones. En este caso estamos deponiendo el régimen sancionador, pero en algunos procedimientos los denunciantes cuestionan el hecho de que las entidades públicas le hayan impuesto una multa, por ejemplo, a modo de sanción por haber infringido alguna norma del ordenamiento legal. Entonces, el hecho de cuestionar en sí la sanción misma, eh, la cuantía no haya sido la adecuada, por ejemplo, no implica que la comisión pueda valorar esto, en tanto que existen vías que han sido diseñadas para poder evaluar o valorar, ¿no?, la decisión emitida por una entidad pública, como sería el Poder Judicial en un proceso contencioso administrativo. Tampoco son parte de las competencias de la comisión las controversias contencioso-tributarias, el cobro de impuestos, aranceles, la declaración de nulidad de un acto administrativo por motivo de debido procedimiento, ¿no? En suma, lo que pretenden cuestionar en este tipo de casos es la decisión en sí de la entidad de la administración pública. Recordemos que el INDECOPI, a través de esta comisión, lo que va a hacer es valorar si la entidad ha actuado de acuerdo a sus competencias, si ha seguido el procedimiento específico para la imposición de la regulación que ha sido cuestionada, o si no vulnera alguna norma del marco legal vigente. Toda esa evaluación debe hacerlo de acuerdo a las competencias que también han sido otorgadas a la comisión a partir del decreto legislativo 1256. Y una de estas es decirnos que no podemos ver ese tipo de casos. Entonces, ante la imposibilidad de valorar esto, considerando ello, ¿no?, los presupuestos de improcedencia de la denuncia previsto en el Código Procesal Civil, en este tipo de casos, se correspondería declarar la improcedencia de la denuncia, como en muchas ocasiones ha sucedido. A modo de ejemplo, tenemos la imposición de exigencias, requisitos, ¿no?, que, en los cuales cuestionan el hecho de que no se haya emitido una regulación específica, ¿no? Estamos ante una omisión, por ejemplo. Entonces, ese tipo de casos ya se ha pronunciado. Acá tenemos un claro ejemplo en la resolución 11/2021. Eh, Otro de los casos de improcedencia es cuando no tengan por finalidad restringir o condicionar el acceso a la permanencia en el mercado o no afecten la tramitación de procedimientos administrativos. En este tipo de casos, lo que se valora mucho es los argumentos que presentan los denunciantes, ¿no? Los fundamentos de la denuncia, por ejemplo, que su cuestionamiento más va por el hecho de que como personas naturales no realizan una actividad económica, pero consideran que desde su punto de vista la imposición de la restricción podría ser ilegal. No obstante ello, es importante tener en cuenta que la razón de ser de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas es tutelar el hecho que un agente económico no pueda verse afectado en la ejecución o ejercicio del desarrollo de sus actividades económicas. Ahora sí pasamos al punto importante, que es el tema del eh, régimen sancionador. Si tuvieran alguna pregunta o comentario desde el apartado anterior, estaría ahorita revisando el WhatsApp que hemos tenido a bien tener para recibir las consultas y continuaremos en un momento con este apartado. Gracias.
Muy bien, hemos verificado que no hay consultas hasta este momento. Por favor, si tuvieran alguna consulta, escríbanlo al chat para que el coordinador de esta conferencia pueda trasladarla y poder absorberla. Eh, Como mencioné, existen varias fases, ¿no?, del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. Uno es el inicio de un procedimiento de eliminación de barreras, donde se presentan los presupuestos de una denuncia, la identificación de la barrera, el medio de materialización, los argumentos que sustentan la ilegalidad o carencia de razonabilidad de la medida denunciada. Y en este último extremo es importante que tengan presente que la carga que tiene el denunciante es indicar los indicios que podrían haber de carencia de razonabilidad de las medidas denunciadas. Entonces, ahí parten este procedimiento, ¿no? Con la presentación de la denuncia, cumpliendo los presupuestos, pagando una tasa por derecho de trámite de la denuncia y continúa con la admisión a trámite de la denuncia, la espera de los descargos de parte de la entidad pública respecto de cuál es su respuesta ante la denuncia que se ha planteado. Y finalmente ya con esta información correspondería resolver el procedimiento emitiendo una decisión de primera instancia. Es decir, indicando si lo denunciado es ilegal o carente de razonabilidad o si esto podría ser improcedente o inadmisible incluso. Bueno, bajo esa premisa se enmarca el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, ¿no? Ya existiendo una decisión, por ejemplo, de ordenar la inaplicación de una exigencia, la entidad pública, ya contando con una decisión ejecutorial, está en la obligación de no imponer una restricción. Vayamos a un ejemplo. En muchos casos se ha denunciado la exigencia de contar con un carnet de sanidad. Ya el INDECOPI, a través de sus órganos de primera y segunda instancia, ha ordenado la inaplicación de este tipo de medidas, incluso con efectos generales en algunas municipalidades. Entonces, ya existe una decisión firme, sea administrativa. Lo que continúa es que la entidad pública no imponga esta restricción a cualquier administrado que pueda realizar una actividad económica en la cual le era antes exigible este documento. Entonces, supongamos que un agente va a realizar una actividad como un restaurante y la municipalidad acude a su establecimiento y le pone una multa por no contar con un carnet de sanidad, pese a que en ese momento ya existía un pronunciamiento firme, sede administrativa, de que esta entidad no podía imponer esta restricción a ningún agente económico. Entonces, ante esta situación, ¿no?, vemos que hay una especie de renuencia de parte de la entidad pública de no cumplir el mandato de la comisión. Ante esta situación, ¿no?, lo que se ha diseñado es un procedimiento sancionador. Un procedimiento sancionador en el cual se va a indagar e investigar, ¿no?, cuál es el contexto bajo el cual esta entidad pública ha impuesto esta restricción. Se va a hacer actos de instrucción como requerimientos de información, verificación de los medios probatorios presentados, la veracidad de estos. Recordemos pues que ya iniciada la etapa de investigación, van cumpliendo algunos de los principios consagrados en la Ley de Procedimiento Administrativo General para salvaguardar los intereses tanto de los administrados que posiblemente han cometido una infracción y también, ¿no?, como parte de lo que podría incluso beneficiarle al agente económico que ha presentado una denuncia, haciendo de este modo, dando cuenta, ¿no?, de estos hechos a nosotros como órganos de eliminación de barreras burocráticas para poder imponer algún tipo de sanción. A ver, entonces, ya en ese contexto vemos que hay una investigación que es un acto de instrucción y podría luego iniciarse una fase sancionadora, ¿no? Nos vamos a explicar un poquito en qué consiste ambos aspectos. Aquí, por ejemplo, tenemos los principios que les mencionaba, ¿no?, que están previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no?, que están consagrados en esta ley porque estos van a beneficiar a las partes que forman
¿no? Que las partes que van a tener una interacción, un tipo de interacción dentro de la investigación que va a realizar algún órgano de la entidad pública respecto de la presunta comisión de una infracción. Entonces, deben cumplirse ciertas garantías. Por ese motivo es que se han previsto estos principios. Ahora, es importante recordar que el procedimiento sancionador parte con dos finalidades, ¿no? Uno, porque busca salvaguardar los derechos eh, y la defensa, ¿no? De quien es investigado. No puede una entidad pública determinar en sí la existencia de un hecho infractor y en ese mismo momento imponer una sanción sin antes haber seguido un procedimiento en el cual se hayan respetado las garantías mínimas de los administrados que presuntamente han cometido una infracción para recibir una sanción tipo una multa, por ejemplo, ¿no? Y también para salvaguardar algunos intereses públicos, como sería el hecho de la seguridad jurídica y que esto va a beneficiar a que la generalidad de personas o sujetos que no se vean afectados por la actuación de la entidad, de una entidad pública, ¿no? Y tampoco por el hecho de que cualquier agente económico pueda vulnerar una ley y en ese contexto continuar afectando a otros sujetos, ¿no? En el desarrollo de sus actividades económicas. Ahora, ya partiendo de esa premisa, vamos a evaluar cada uno de estos principios, ¿no? El principio de legalidad, por ejemplo, implica que la potestad sancionadora requiere algún mandato de ley, una norma con rango de ley, que faculte a una entidad de la administración pública a poder contar con esta potestad sancionadora. No cualquier entidad cuenta con con esta autoridad para poder, o con este poder, ¿no? Para poder imponer alguna restricción. A ver, un momento, tenemos unas consultas. Vamos a ver si lo respondemos ahora o en un momento. Un minuto, por favor. Hola, ¿qué tal, Anthony? Hemos recibido algunas consultas de parte de los participantes. A ver, te las leo. Oscar Carrillo pregunta, con respecto a una sanción, ¿cuánto tiempo promedio puede durar o cuándo caduca la denuncia? Muchas gracias, Jesús, por trasladarme la pregunta. Entiendo que lo que se refiere con la pregunta es el plazo de prescripción. El plazo es de 4 años, de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo General. El procedimiento, ya que se sigue en estos casos, en general están teniendo el mismo tratamiento que un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, que es de 120 días hábiles. No obstante ello, se procura resolver estos trámites en un plazo mucho menor. Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? Muchas ¿Hay gracias. una pregunta, Jesús? Sí, hay dos preguntas más. Dice, Caterina Vázquez pregunta, ¿la barrera burocrática respecto a la ley 29022 se siguen denunciando por las empresas operadoras de telecomunicaciones? De acuerdo a la último reporte que hemos tenido, siguen habiendo denuncias, ¿no? Contra algunas municipalidades por la imposición de algunas restricciones que vulnerarían la ley de telecomunicaciones, ¿no? La 29022, que justamente regula de forma macro cómo es que deben darse las autorizaciones para poder instalar antenas de telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, en algunos casos hemos evidenciado que las municipalidades en su mayoría han puesto algunas restricciones o han desconocido incluso el procedimiento de aprobación automática que rige este tipo de trámites, ¿no? Entonces la respuesta sería sí, aún hay denuncias sobre este tipo de restricciones. Muchas gracias. Ahora pasamos con la pregunta de Miguel Ángel, el cual dice, solicitar un certificado de salud mental
en un procedimiento de acceso a una vacante de trabajo o de estudio constituya una barrera burocrática? Gracias, Miguel Ángel. Sí. A ver, eh, considero esta última pregunta muy importante porque en muchos trámites como ciudadanos vemos cómo opera la administración pública para imponer restricciones, ¿no? Como en un procedimiento, entiendo, de una convocatoria pública para un puesto de trabajo, ¿no? En múltiples situaciones la administración pública realiza trámites con relación a los ciudadanos. Entonces, es importante recordar que la finalidad de un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas es que se pueda salvaguardar a la situación de un agente económico en el desarrollo de una actividad económica. Entonces, habría que valorar si es que en este trámite que está siguiendo esta persona y le han exigido este requisito, hay alguna vulneración en este contexto, ¿no? Recordemos que la Constitución Política ha reconocido dos derechos muy importantes, que es el derecho a la libertad de empresa y a la libertad de iniciar una actividad económica. Entonces, esos son dos conceptos muy importantes para la existencia incluso de esta comisión, ¿no? Y lo que se busca tutelar. Muchas gracias, Anthony. Entonces, seguimos con la exposición. En el otro bloque continuamos con la ronda de preguntas. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. A ver, continuamos entonces con el siguiente principio, que es el principio vinculado al debido procedimiento, que como les había señalado, el procedimiento sancionador busca garantizar los derechos fundamentales de quien es investigado por la presunta comisión de una infracción. Entonces, aquí este principio lo que garantiza es que el sujeto investigado pueda tener la oportunidad de poder presentar sus descargos e incluso poder, de acuerdo a la decisión que pueda tomar, reconocer el hecho infractor y pedir de algún modo que esto pueda hacer, recibir una sanción mucho menor de las previstas, ¿no? En el ordenamiento legal. El siguiente principio es el de razonabilidad. Este principio ha sido diseñado para que, en el supuesto de que algún agente económico pueda cometer alguna infracción, la sanción que se pueda imponer no sea lo suficientemente disuasiva para evitar que la conducta pueda ser reiterativa. Por ejemplo, imaginemos que un agente económico tiene un establecimiento en el cual la música que vaya a colocar en la actividad que realiza supere los decibeles máximos permitidos. Entonces, imaginémonos que la multa que han impuesto por ese tipo de hechos son de 100 soles y la ganancia que este sujeto pueda obtener es de 500 soles. Entonces, si hacemos una valoración de ambos puntos, e incluso a este agente le va a convenir, ¿no? Le va a convenir continuar desarrollando su actividad pese a que pueda recibir una multa por esta infracción. Y de otro lado también tenemos a la situación en la que la multa podría ser de tal magnitud, ¿no? Que pueda incluso ser perjudicial para el desarrollo de la actividad económica de un agente económico. Entonces, se busca valorar ambos aspectos, ¿no? Se busca que haya una razonabilidad, un equilibrio en la decisión que se vaya a tomar. Seguidamente está el principio de tipicidad, el cual ha previsto que la comisión de infracciones debe estar previamente establecida en una norma con rango de ley. Es distinto al principio de legalidad, ¿no? Recordemos que el principio de legalidad lo que establece es que la potestad sancionadora se debe haber previsto en ley. En este otro supuesto es la conducta, ¿no? La conducta puede ser cometida y por ende causar una infracción, debe estar prevista previamente también en una norma con rango de ley. Tenemos el siguiente principio, que es el de irretroactividad, ¿no? Este principio, seguramente muchos abogados lo recordarán, que está previsto en la Constitución Política, como el hecho de que cuando una norma nueva es emitida y esta es más favorable a quien ha cometido un delito, por ejemplo, en temas penales, se aplicará la que es más beneficiosa al reo, ¿no?
En este caso, también sucede algo similar en un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Se van a valorar las normas vigentes al momento de la comisión de la infracción. No obstante, resulta posible que si está o se emite una regulación nueva que podría ser beneficiosa, se podrá aplicar. Existe mucha discusión respecto de la aplicación de este principio, ¿no? Como algunos que señalan que la Constitución únicamente lo reconoce para aquellos procesos penales, más no para extrapolarse a otro tipo de procedimiento como un procedimiento sancionador. No obstante, eh, tratadistas indican que si es que se puede hacer en un proceso mucho más delicado, como no en un proceso en el cual se está en juego también la comisión de una infracción, ¿no? Un momento, por favor, estoy con una llamada. Disculpen. Sí. Continuemos entonces con el siguiente principio, que es el concurso de infracciones. En este caso, lo que se van a valorar son la comisión de unas conductas que podrían ir del concurso real de infracciones al concurso ideal de infracciones. Y lo que diferencia uno de otro caso es la conducta en función a los hechos, ¿no? A los hechos que son cometidos por un agente económico. Distinto es, por ejemplo, en el siguiente principio, que es la continuación de infracciones, donde se valora más en qué momento es que se ha cometido una infracción y si es que esto continúa en el tiempo, puede ser sancionado por la misma infracción o por una infracción continuada, ¿no? O por una infracción 2, digámoslo así. Una infracción 1 que se da en plazo del día 1 del mes 1 y una infracción 2 que se da en el día 2 del mes 2, ¿no? La norma es previsto que hay un plazo de un mes para que se consideren en el mismo lapso de tiempo la comisión de la conducta. El siguiente principio es la causalidad, ¿no? Que en este principio lo que se valora es que quien ha cometido una infracción, quien es el agente que ha causado o ha cometido o el hecho diseñado o tipificado en la norma, sea quien efectivamente es el causante de la infracción. El siguiente principio es la presunción de licitud, ¿no? En esta presunción lo que se va a valorar es el hecho de que el agente investigado, la persona investigada, el sujeto investigado, se va a presumir que la actuación que ha tenido es lícita, salvo que la administración pública en la decisión final que vaya a tomar demuestre lo contrario y por ende imponga una sanción, ¿no? El principio de culpabilidad lo que valora también es el hecho de que quien ha cometido la infracción reciba una sanción por la comisión de los hechos tipificados. Y finalmente el principio de non bis in idem, lo que busca tutelar es que quien ha sido sancionado por un mismo hecho no sea sancionado 2 veces por lo mismo, ¿no? Ahí lo que se tiene en cuenta es identidad de hechos, sujeto y fundamento. Un ejemplo claro de esto es cuando una persona en la vía pública, ¿no? Está manejando un vehículo y primero se pasa una luz roja, luego atropella a una persona como consecuencia de haberse pasado la luz roja. Entonces, en el mismo hecho, se valoran situaciones distintas, ¿no? Como sería pasarse la luz roja, como una infracción administrativa, y haber atropellado a una persona como parte ya de un delito, ¿no? Entonces, podría decirse, me están sancionando por el mismo hecho. No, ahí lo que hay que indicar que los bienes jurídicos tutelados son distintos y por ende los fundamentos van a cambiar y válidamente no se aplicaría este principio a este supuesto, ¿no? Los principios antes explicados deben ser considerados en la fase instructiva, tanto en la fase sancionadora. Hay que considerar que quien hace o realiza la investigación debe elaborar una teoría del caso en el cual identifique con claridad quién es el sujeto que ha cometido la infracción, cuál es el hecho tipificado y finalmente cuál, de acuerdo al principio de racionalidad, es la sanción más razonable al caso en particular.
Hasta este punto quisiera preguntar si tenemos alguna pregunta, porque, bueno, en principio comentarles que hemos hecho o procurado hacer una explicación sucinta de este tema que es muy amplio, pero que es importante tenerlo presente para la explicación posterior del procedimiento sancionador en sede administrativa vinculado al procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. Hasta este momento, Jesús, ¿habrá alguna pregunta, por favor? Estimado docente, no, por el momento todavía me tengo. A ver, me parece que no. Vamos a continuar entonces. Hola, Anthony. Sí, ¿Hay hola, alguna Jesús. pregunta? Sí, estaba preguntando si había alguna pregunta, por favor. Yair Augusto pregunta, ¿se puede emitir una sanción si la municipalidad hace caso omiso al régimen CAS, ya sea si el personal es indeterminado? Sí, disculpa, ¿me podrías repetir la pregunta, por favor? ¿Se puede emitir una sanción si la municipalidad hace caso omiso al régimen CAS, ya sea si el personal es indeterminado? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Volvemos nuevamente a evaluar, ¿no? Los conceptos que rigen el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, ¿no? Que es el hecho de si un agente económico o en el desarrollo de alguna actividad económica eh, se ve afectado, ¿no? Para continuar desarrollando la actividad o incluso para iniciar una actividad económica. Entonces, en ese punto, la pregunta va más a un hecho en el cual se debate si lo previsto en esta ley del régimen CAS, ¿no? Es desconocido o no, ¿no? De acuerdo, entiendo, a lo que vaya a determinar la entidad competente, que es Servir o el Ministerio de Trabajo, ¿no? En algún supuesto. Entonces, eh, lo cuestionado en ese extremo, desde mi punto de vista, escaparía de las competencias de la comisión, ¿no? Para poder determinar si la imposición de esta restricción o este desconocimiento, como señalan, es ilegal o carente de razonabilidad, ¿no? Entonces, habría que valorar si, en principio, ¿no? Se ha identificado una barrera, esta está materializada en un acto, actuación o imposición administrativa. Finalmente, si esto afecta o no una actividad económica desarrollada por quien ha iniciado un procedimiento, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, lo que están cuestionando en esa pregunta escaparía de las competencias de la comisión. Ujú. Cintia Yulisa pregunta, el cuadro de infracciones al respecto, ¿dónde se encuentra regulado? Sí, el cuadro de infracciones, entiendo, se refiere a los supuestos tipificados en el régimen sancionador de la comisión. Bueno, el decreto legislativo 1256 ha previsto, ¿no? Que supuestos de hecho son los tipificados como infracciones, es decir, el cual al haber cometido, ¿no? Estarían sujetos a un procedimiento de investigación que finalmente puede llevar a la imposición de una sanción. Entonces, justo eso es lo que vamos a explicar a continuación. Entonces, podemos estar atentos a justamente evaluar cuáles son los supuestos tipificados como infracciones. Ujú. Alan Roy pregunta, ¿Indecopy cuenta con alguna matriz o portal actualizado donde se puedan revisar las barreras burocráticas impuestas? Si es así, ¿podrían dejarnos el link, por favor? Claro que sí. Nosotros ya desde hace varios años tenemos el portal institucional en la página web del Indecopy, que está incluso en esta diapositiva más adelante, donde se detallan, ¿no? Cuáles son las resoluciones emitidas desde el día 1 hasta el 31 de diciembre de cada año. Entonces ahí ustedes pueden visualizar resoluciones importantes, ¿no? Donde se evalúan muchos supuestos en los cuales las entidades públicas restringen algunas actividades de modo ilegal
carente de razonabilidad, que ha permitido a muchos agentes desarrollar sus actividades económicas de forma mucho más rápida, ¿no? Considerando ello que ha incluso disminuido el gasto que puedan tener para la ejecución de sus actividades en las inversiones que pueda tener, ¿no? Como incluso para un ciudadano el hecho de presentar la copia de un DNI resulta un gasto, ¿no? Entonces, el hecho de que se prohíba a una entidad pública que exija una copia del DNI reduce el gasto que pueda hacer un ciudadano en particular. Imaginemos, pues, cómo sería en el caso de un agente económico que no tenga que presentar algún documento que resulte ilegal o carente de razonabilidad. De acuerdo, una última pregunta para cerrar el bloque. ¿Se puede hacer una interpretación extensiva de una norma con rango de ley? Por ejemplo, el artículo 11-D del TUO de las condiciones de uso de telecomunicaciones expresamente no señala, se prohíbe la comercialización de servicios públicos móviles de telecomunicaciones en la vía pública, a los llamados chips, pero se refiere que la venta debe realizarse en un punto autorizado con una dirección determinada. El artículo referido puede ser sujeto a una barrera burocrática ilegal. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Es importante mencionar que existe ya un pronunciamiento previo del INDECOPI de primera y segunda instancia donde se ha evaluado justamente esta medida, ¿no? Comentada, ¿no? En ese supuesto, ¿no? Lo que se ha valorado es que justamente este tipo de restricciones no está previsto en la ley, ¿no? Que fue el fundamento de ilegalidad en primera instancia. No obstante, la segunda instancia ha hecho una interpretación diferente de la norma, ha revocado lo resuelto por la primera instancia. Eh, yo le sugiero e invito a quien ha hecho la consulta que pueda revisar estos pronunciamientos justamente en el portal institucional y pueda tener alguna mayor visión de las decisiones que ha tenido el INDECOPI respecto de ese punto controvertido. Entonces no tendríamos más preguntas. Vamos a continuar con la explicación del régimen sancionador, ya aterrizando al procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, ¿no? A ver, los puntos o aspectos, ¿no? Sujetos que intervienen en este procedimiento son los funcionarios o servidores, ¿no? Que por muchas veces decisión o desconocimiento, ¿no? Por desconocimiento de las competencias que pueda tener la comisión y aplican una restricción que ha sido objeto de un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas y que se ha indicado expresamente que no resulta posible su imposición o aplicación. Entonces, lo que se valora mucho en estos trámites es quién es el agente que ha incumplido el mandato, ¿no? Puede ser considerado la entidad pública o también quienes participan de esta entidad pública, quienes son los funcionarios, ¿no? Servidores públicos, no por el hecho de decir, no, yo soy un funcionario de confianza o yo soy un servidor público contratado, no estoy bajo las competencias de la comisión para ser sujeto a una investigación y posterior sanción, eh, no podría excluirse de responsabilidades, ¿no? Aquí justamente se ha identificado quiénes son los sujetos o posibles infractores que podrían estar bajo una investigación. Entonces son las entidades, los funcionarios, servidores públicos o cualquier persona, ¿no? Que ejerza función pública por delegación bajo cualquier régimen contractual. Entonces aquí lo que se ha buscado es ampliar, ¿no? la rama de sujetos que pueden cometer alguna infracción, ¿no? Se ha identificado incluso cuál es la condición que puedan tener y se ha dejado un amplio marco eh, como muy general, ¿no? La forma en cómo se identifica quién vaya a cometer la infracción para que no vaya a poder alguna posible forma de escaparse de la comisión o ser sujeto de un procedimiento de investigación y sanción posterior. El decreto legislativo 1256 también ha previsto, ¿no? Que
cuáles son las conductas infractoras, ¿no? Estas son las conductas infractoras de funcionarios y servidores públicos por incumplir un mandato, ¿no? También están las conductas infractoras de entidades por aplicación de barreras burocráticas ilegales y las conductas infractoras de entidades por incumplimiento de vinculados con aspectos del procedimiento, ¿no? Eh, a continuación vamos a explicar en cada uno de los supuestos que se ha previsto por el Decreto Legislativo 1256. En principio debemos considerar que la comisión de infracciones, de acuerdo a la consideración del principio de razonabilidad, ha tenido escalas, ¿no? De la aplicación de sanciones, ¿no? Que va desde la aplicación de una sanción con amonestación hasta 2 UITs y una conducta ya grave que puede ir de una sanción de 2 UITs hasta 10 UITs y de una conducta muy grave que puede ir de 10 hasta 20 UITs, ¿no? Cuando se identifiquen algunos elementos reiterativos de la comisión de la infracción, ¿no? O algunos hechos de que no permiten disminuir, ¿no? La imposición de la sanción, sino por el contrario, hacen que la multa incluso pueda ser calificada como muy grave, perdón, la conducta puede ser calificada como muy grave y por ende lo que correspondería es la sanción más alta, ¿no? En tanto, considerando siempre el principio de razonabilidad. Pero, como les había comentado, se ha previsto, ¿no? Que funcionarios, servidores o cualquier otro sujeto vinculado con una entidad pública puede imponer puede ser sujeto de una investigación de un procedimiento de sanción. Entonces, lo que se valora y se tiene en cuenta es el incumplimiento, ¿no? De un mandato de inaplicación con efectos generales de una barrera burocrática declarada ilegal en un procedimiento iniciado a pedido de parte o de oficio, contenida o materializada en una disposición administrativa. En este tipo de casos, lo que se considera mucho es las actuaciones que puedan tener los servidores o quien forma parte de una entidad de la administración pública para imponer una restricción, ¿no? Se tienen muy en cuenta las pruebas que puedan ser aportadas por el denunciante o las que puedan hacer de la investigación misma realizada en la fase de instrucción. Otro de los supuestos es cuando incumplan el mandato de inaplicación al caso concreto de una barrera burocrática declarada ilegal o carente de razonabilidad en un procedimiento iniciado de parte o materializada en disposiciones, actos administrativos o actuaciones materiales. Es importante recordar que el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas puede iniciarse de dos formas, ¿no? Una puede ser de parte, cuando un administrado presenta una denuncia e identifica los presupuestos que les comenté inicialmente, o en todo caso, cuando la Secretaría Técnica de la Comisión identifica algunos hechos, ¿no? Que de acuerdo al contexto que puedan ser impuestos, podría afectar a una cantidad significativa de agentes económicos y por ende amerita el inicio de un procedimiento de oficio para evaluar, ¿no? Si es que la restricción impuesta por esta entidad podría ser ilegal o incluso carente de razonabilidad. Y en ese trámite, en ese procedimiento también podría investigarse, ¿no? Si es que es posible la imposición de una sanción. Justo una de las preguntas era cuáles son las conductas infractoras, ¿no? Tipificadas en el decreto legislativo 1256 y justo son las siguientes, ¿no? Por ejemplo, el hecho de exigir requisitos adicionales a las previstas por la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. Esta ley lo que ha previsto y facilitado de algún modo es indicar supuestos específicos que deben cumplirse para que un agente pueda acudir a una municipalidad y solicitar una licencia de funcionamiento. Han habido casos, por ejemplo, que la municipalidad le exigía requisitos adicionales a las establecidas en estas normas. Cabe recordar un caso donde la municipalidad le decía, has obtenido una licencia de funcionamiento,
recuerdo era una empresa de explosivos, donde le dice, válidamente tienes una licencia de funcionamiento, no obstante, tienes que tener también una autorización para operar, ¿no? Y para operar en el cual se indique que los explosivos que tienes están o forman parte de una estructura donde acoge a personas. De acuerdo a lo que se evaluó en ese procedimiento, es que las estructuras no tenían la posibilidad de albergar a una persona, sino más bien eran estructuras diseñadas para la construcción o desarrollo de alguna actividad, y por cada estructura no debía tener alguna autorización adicional, sino ya contaba con una que resultaba suficiente para todo el establecimiento. Otro de los hechos tipificados son exigir requisitos adicionales a los establecidos en la ley 29022, que es la ley de fortalecimiento de la expansión de infraestructura en telecomunicaciones y su reglamento. Muchos de los casos que hemos podido evaluar se han centrado en el hecho de que las entidades exigen requisitos que no están previstos para la implementación de estas infraestructuras, ¿no? Como, por ejemplo, valorar que las estructuras sean de un tamaño específico o que estén acorde con el ornato donde vayan a ser instaladas, ¿no? Y para esto piden requisitos como planos, piden documentos o incluso autorizaciones de parte de los vecinos, ¿no? Que están de acuerdo con la instalación de estas antenas. Este requisito, por ejemplo, de solicitar la venia de los vecinos para la instalación de estas antenas no está prevista en la norma, por lo tanto su imposición resultaría adicional a lo previsto en esta ley. Otro de los supuestos es exigir requisitos que no consten en el TUPA. Como muchos sabrán, el TUPA es el texto único de procedimientos administrativos, el cual debe obligatoriamente contener todos los requisitos que deben presentarse para iniciar un procedimiento. Deben compendiar todos los requisitos, las tasas, el tipo de procedimiento, a qué régimen de silencio está sujeto, los plazos para apelar, ¿no? Entonces, dentro de los requisitos están los que deben cumplirse, ¿no? Si es que una municipalidad o una entidad les dice, aparte de los requisitos que están en el TUPA, necesito un documento más, estaría cometiendo una infracción, ¿no? La cual está tipificada en esta norma. Otro de estos hechos tipificados son exigir requisitos que, estando en el TUPA de la entidad, no cuentan con un sustento normativo vigente. Esto nace a raíz de que el TUPA de una entidad debe tener sustento previo de una norma que aprueba cada uno de los procedimientos y requisitos establecidos, ¿no? Eso está previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces no es posible que una entidad pueda exigir un requisito, ¿no?, que aún estando en su TUPA no tiene un sustento previo en una norma anterior, ¿no?, sino simplemente la aprobación del TUPA no es suficiente, ¿no? Y esto incluso está tipificado como un hecho infractor. El siguiente es desconocer la aprobación automática del silencio administrativo positivo, ¿no? En esta situación lo que se debe valorar es desde la presentación de la solicitud hasta la atención de cada solicitud hay un plazo, ¿no? Cada entidad, de acuerdo a las normas que le dan competencias, establecen plazos para la atención. Incluso la Ley de Procedimiento Administrativo General, que como su nombre lo dice, de forma general ha previsto un plazo específico para la atención de solicitudes, no debe ser más de 30 días. Entonces, si en caso existe una norma especial, debe acogerse o considerarse ese plazo. No obstante, en caso no exista, debe considerarse el plazo previsto en esta norma general. Entonces, el procedimiento que se acoja, por ejemplo, al de silencio administrativo positivo, implica que cuando un agente económico o un ciudadano acude a una entidad pública y en el plazo de ley no obtiene un pronunciamiento desfavorable o favorable, podrá válidamente considerar que ha obtenido lo que ha solicitado. El ejemplo típico es de las licencias de funcionamiento, ¿no? Que establece, la ley marco establece que estos procedimientos están sujetos a silencio positivo. En caso no se obtenga un pronunciamiento en un plazo de ley, ¿no? La gente va a considerar obtenido el derecho, una aprobación ficta, y por ende va a poder continuar o iniciar su actividad económica en el rubro que haya decidido iniciar.
Y el otro caso es el tema de aprobación automática, que como mencioné está o rige el tema de, está previsto en la ley para el fortalecimiento de expansión de infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? Esta norma lo que ha previsto es que una vez presentada la solicitud en mesas de partes, esta se tenga por aprobada el momento en que es recibida, ¿no? Entonces, ahí las entidades deberán, en su mayoría municipalidades, considerar que la solicitud en sí cumple con todos los requisitos y el sello de presentación es el documento que hace constar la autorización automática de lo que se ha solicitado. Entonces, el hecho de que posteriormente, tanto para la aprobación automática como para el silencio administrativo, se emita alguna actuación indicando que la solicitud es improcedente o que hay algún requisito que no se ha cumplido, implicaría desconocer, ¿no? Desconocer el derecho ya obtenido, ¿no? En cada uno de esos supuestos. El siguiente es impedir la presentación de solicitudes o escritos, ¿no? Puede darse la situación en la que una entidad pública haya colocado algún impedimento para un sujeto en particular, ¿no? Que se presente algún solicitud, ¿no? Alguna solicitud o algún escrito para presentar un recurso de apelación o para iniciar algún trámite. Entonces, en tanto esto pueda ser probado, el hecho de impedir que esto pueda suceder constituye una infracción. Otro de los hechos tipificados es suspender la tramitación de procedimientos administrativos sin contar con una ley o un mandato judicial. Esto parte de lo que establece la Ley de Procedimiento Administrativo General, que señala que únicamente podrá suspenderse la ejecución de alguna función cuando se cuente con una ley o un mandato judicial, ¿no? En muchos casos hemos tenido que algunas municipalidades lo que han realizado es suspender la autorización, por ejemplo, de licencias para operar algunas empresas de transporte por el hecho de que no tienen aprobado aún una red una red vial de paraderos o un esquema de cómo es que deben estos eh, eh, ¿no? ordenarse en el distrito, en la jurisdicción. Entonces, muchas veces suspenden la autorización o la emisión de autorizaciones en base de una decisión que no han emitido aún, es decir, está dentro de su responsabilidad hacer, y por eso es que suspenden el ejercicio de sus funciones. Entonces, puede pasar esa situación o también ya en un procedimiento en sí, ¿no? En un procedimiento tramitado por un sujeto, por ejemplo, en migraciones, y solicitar un trámite y que ya el desarrollo del trámite se determine la suspensión de esta sin que previamente exista una ley o un mandato judicial que determine la posibilidad de la suspensión de un procedimiento, ¿no? Entonces, ante este hecho, también es posible el inicio de un procedimiento de investigación y luego la posibilidad de evaluar si es que se amerita o no imponer una sanción. También está el imponer un plazo a las autorizaciones otorgadas para la realización de actividades económicas sin que una ley lo faculte, ¿no? Recordemos que los actos administrativos o donde se faculten o otorguen derechos son de carácter indeterminado. Entonces, el imponer un plazo, un término a un acto administrativo debe contar con una ley que lo faculte. En tanto que no sea así, esto deviene en ilegal y incluso podría ser sujeto a un procedimiento sancionador. Por ejemplo, cuando se otorga un derecho para obtener un registro de una marca, el plazo es de 10 años y esto puede ser renovado, ¿no? Es un claro ejemplo de que existe una ley, ¿no? Que establece el plazo de un derecho, incluso la posibilidad de que esto pueda ser renovado. Entonces, en una situación distinta como la emisión de una autorización para una licencia de funcionamiento que le impongan un plazo de un año sin que previamente el agente no lo haya solicitado así, es decir, una licencia temporal, vulneraría la ley de procedimiento administrativo general e incluso puede ser sujeto de un procedimiento de investigación y posterior sanción. Pero hasta aquí he escuchado algunos sonidos de los comentarios que pueden haber realizado. Jesús, por favor, si tendríamos algún comentario hasta este punto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hay una consulta. Diana pregunta, ¿cuál es el destino del cobro efectivo de las UIT?
Sí, entiendo que se refiere al destino de las multas, ¿no? Eh, de acuerdo a la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, las multas que se vayan a imponer a una entidad pública van o forman parte ya del presupuesto institucional de la entidad, ¿no? Eh, entiendo, esa es la pregunta, o se refiere a en sí, si es que hay un denunciante, ¿no? Y presenta una denuncia informativa. De repente podría aclararnos la pregunta, por favor. Sí, por favor, en el chat pueden dejar la aclaración. Roberto pregunta, ¿nos podría sugerir para la lectura resoluciones judiciales ejecutoriadas que hayan ratificado las resoluciones administrativas en el tema de sanciones por barreras burocráticas ilegales y o carentes de razonabilidad? Sí, gracias Roberto. Sí, muchas gracias. Mira, sobre ello, sí han habido casos donde se han confirmado las decisiones en sede administrativa. La búsqueda de esta información la pueden ustedes ubicar en el portal del Poder Judicial, ¿no? Donde son colgadas las resoluciones de esta instancia, ¿no? Eh, mm, sí, tendríamos aquí una Sí, pregunta. hay otra pregunta. A ver, dicen, ¿pueden resumir las conductas infractoras? Es una solicitud de Fernando. Sí, bueno, resumir de las conductas infractoras como el hecho de los incumplimientos de mandato, ¿no? Que los funcionarios, servidores o cualquier sujeto vinculado a una entidad pública pueda, pese a la orden de los órganos de eliminación de barreras burocráticas, imponerla a algún agente económico. Eso es una de las conductas que mayormente se pueden ver. También está el hecho de que se incumplan los mandatos de pago de costes y costos, el hecho de que no se cumpla con la medida correctiva de publicar la decisión del INDECOPI y hacer de conocimiento público de los agentes económicos vinculados a una entidad, ¿no? En resumen, eso es lo que se puede conseguir de las conductas infractoras. Muchas gracias, Antonio. Hay tres preguntas. Cintia, por un lado, consulta, ¿la multa administrativa o la medida correctiva, cómo se establece? Sí, mira, sobre este punto vamos a aplicar más adelante. En la actualidad existe una plataforma que se llama Desarmabarreras, donde se puede colocar alguna información vinculada al incumplimiento o a la infracción cometida, ¿no? De acuerdo incluso a cuál es el presupuesto aprobado de la entidad para la imposición de una sanción, ¿no? Se valoran mucho el presupuesto anual aprobado para las entidades. También se considera cuál es la conducta cometida para finalmente, de acuerdo a un análisis matemático, imponer una sanción, ¿no? Considerando siempre el principio de razonabilidad para desincentivar la comisión futura de algunos hechos similares. Ujú. Patricia consulta, en el caso del SAP, si la administración verifica que este tiene vicio de nulidad, ¿la negatividad es considerada como barrera? Eh, no comprendí bien la pregunta. ¿Me ¿Podrías repetir, por favor? Sí, claro. Si en el caso del SAP, si la administración verifica que este tiene vicio de nulidad, la negativa es considerada como una barrera. A ver, entiendo que podría referirse al hecho de que, bueno, el SAT, entiendo las competencias que tienes es para recaudar, ¿no? Los arbitrios, ¿no? Impuestos que vehiculares, prediales del distrito de Lima, ¿no? Entonces, eh, puede dar alguna negativa para la imposición de una sanción, una multa, ¿no? Por el incumplimiento de eh, alguno de los pagos que debe hacerse a los administrados. La verdad no comprendo bien la pregunta o cuál es la finalidad que tiene, ¿no? El SAT puede imponer una restricción en tanto que haya impuesto algún requisito, limitación, prohibición o cobro, ¿no? A algún agente económico materializado en un acto, una actuación material o una disposición administrativa, siempre
cuando tenga realce en la afectación a una actividad económica, ¿no? Entonces, quizás de ese modo estaremos subiendo la consulta realizada. Aclara Patricia que es la negativa a reconocer el silencio positivo. Eso es lo Claro, que- a ver, claro. Recordando un poco lo que hemos explicado, ¿no? Los procedimientos tienen un plazo de atención, ¿no? En el supuesto que este plazo de atención transcurre sin ningún tipo de respuesta y considerando que el TUPA de la entidad ha previsto la aplicación del régimen de silencio administrativo positivo, transcurrido el plazo, el administrado debe considerar obtenido su derecho, una aprobación ficta de lo que ha solicitado. En el supuesto, ¿no?, de que la entidad indique de forma posterior a este plazo que no se aplica el silencio administrativo positivo o que la solicitud es improcedente, por ejemplo, lo que desde mi punto de vista estaría haciendo es desconocer el derecho que previamente ya ha obtenido la administrada, ¿no? En este caso habrá que verificar, ¿no? Y resulta importante si, saber, ¿no?, si en efecto esta solicitud está bajo el régimen de silencio administrativo positivo, ¿no? Habrá que identificar eso antes de realizar este análisis que les he comentado. No, bueno, para continuar con el bloque de preguntas, un segundo, acá está. Sobre los requisitos máximos con respecto a la ley 30.47.7, que son los de ejecución de obra, menciona la ley que y el reglamento, sin embargo, no sé, un ratito, sobre los requisitos máximos con respecto a la ley 30.47.7, que son las ejecuciones de obras, menciona la ley y el reglamento, sin embargo, no se tiene el reglamento qué requisitos podemos pedir o hasta que salga la reglamentación podemos aprobar una ordenanza municipal. Claro, a ver, la aprobación de ordenanzas municipales debe seguir, ¿no?, los presupuestos previstos por en principio la norma superior, que es la Ley Orgánica de Municipalidades, que rige todas las competencias de las municipalidades, tanto distritales como provinciales. Incluso existen supuestos, por ejemplo, para la determinación de algunas vías respecto a las cuales se puede o no circular con vehículos de determinado peso o kilometraje o alguna condición específica de estos vehículos eh, que son previstos exclusivamente por las municipalidades provinciales. Entonces, la regulación emitida por una municipalidad distrital muchas veces está eh, depende de lo que la provincial haya previsto previamente, ¿no? Incluso existen en este tipo de trámites de circulación vehicular las normas del sector transportes, ¿no?, que deben considerarse para la emisión de cualquier tipo de regulación municipal a nivel distrital, ¿no?, de gobierno local. Ujú. Muchas gracias, Anthony. Continuamos con la ronda de preguntas que aparece en el siguiente bloque. Estimados participantes, sigan escribiéndonos a través del chat para poder responder las consultas hacia Anthony sobre las barreras burocráticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Continuamos entonces. A ver, en este punto lo que vamos a valorar es el hecho de que cuando las entidades, ¿no?, las entidades en sí como sujetos, están cometiendo una infracción, ¿no? Por ejemplo, cuando se haya incumplido el pago de costas y costos en un procedimiento. Eh, Dentro del trámite de las denuncias, los administrados, a diferencia de otros procedimientos, pueden en este caso solicitar el pago de costas y costos. En muchas ocasiones las entidades públicas nos señalan de que están exentos el pago de costas y costos, ¿no?
estos argumentos han sido desestimados en tanto que la propia norma que nos da competencias, que es el Decreto Legislativo 1256, ha previsto esta posibilidad de que quien resulte ganador en este tipo de procedimientos pueda solicitar la devolución de costas, que es el monto que se paga por el derecho de trámite, y costos, que puede ser los gastos asumidos, ¿no? Para sustentar la defensa técnica legal en la presentación de la denuncia, ¿no? Entonces, eh, cuando ya una decisión ha sido o ha quedado firme y cuente con esta orden de pago de costas y costos, de acuerdo a directivas del INDECOPI, el pago de las costas debe hacerse de forma directa y el pago de costos está sujeto a una liquidación previa que dependerá de los medios probatorios que se vayan a presentar. Entonces, tanto medie una orden de pago de costas y costos, la entidad está obligada a realizar esta devolución, ¿no? Esta devolución o este pago que corresponde a quien presentó la denuncia. Entonces, en este tipo de situaciones, cuando hay renuencia por cumplir este tipo de mandatos, lo que se evalúa es la conducta de la entidad y si ha sido reiterativa o no la conducta que ha tenido, considerando para ello el último año en el cual se está imponiendo esta sanción, ¿no? Ya es al momento de valorar el quantum de la multa. En otro de los supuestos es cuando se incumple un mandato de medidas correctivas. Una de las medidas correctivas previstas en el decreto legislativo 256 es que se informe a los ciudadanos respecto de la barrera declarada ilegal y o carente de razonabilidad. Y esto debe ser publicitado en algún medio en el cual pueda ser de conocimiento público la restricción que ha sido declarada ilegal por el INDECOPI respecto de la entidad que ha sido parte de este procedimiento, ¿no? Entonces, más adelante les explicaremos un caso en el cual se ha incumplido este tipo de medidas correctivas y ha sido la entidad sujeto de un procedimiento sancionador. Otro de los supuestos es cuando se incumple un mandato de medida cautelar, ¿no? En muchos de estos procedimientos, en el trámite, se ha previsto la posibilidad de iniciar un procedimiento y que en el trámite de este se emita una medida cautelar con el fin de salvaguardar la decisión final que vaya a tomarse en este procedimiento, ¿no? Para el pedido de este tipo de medidas es importante considerar los presupuestos previstos por el Decreto Legislativo 1256 para su emisión, que bueno, a modo de resumen les puedo decir que es la identificación de la barrera que se pretende inaplicar de modo provisional, eh, los argumentos respecto de la verosimilitud del carácter ilegal o de la carencia de razonabilidad de la medida denunciada, que van de las alegaciones que puedan tener a bien presentar y que puedan de algún modo mostrar, ¿no? De forma inequívoca la ilegalidad y o carencia de razonabilidad de la restricción que está siendo denunciada. En muchos casos se ha considerado para ello argumentos vinculados a procedimientos similares previos que ya tienen decisiones firmes, ¿no? En este tipo de procedimientos para considerar superado este filtro. Y el último paso es evaluar, ¿no? Evaluar que el daño que se pueda generar por, ¿no? La demora en el transcurso del tiempo con la decisión final torne ineficaz la decisión que vaya a tomar la comisión o la sala en este caso. Entonces, es importante valorar los medios probatorios que se vayan a presentar para que se identifiquen con claridad si es que el hecho de esperar a tomar la decisión en el plazo de 120 días, podría tornar ineficaz la decisión que se tome, ¿no? Entonces, ahí lo que se valora muchas veces son los medios probatorios que se vayan a presentar para definir si es que se otorga o no una medida cautelar. Entonces, cuando ya se ha decidido y se han valorado el cumplimiento de esos presupuestos, ¿no? Se ordena que la entidad no pueda aplicar la restricción denunciada de modo provisional, ¿no? De modo provisional hasta la decisión definitiva, ¿no? Que está en trámite aún en ese escenario. Entonces, el hecho de que una entidad pueda incumplir este mandato también está sujeto a la investigación que pueda realizarse y posterior sanción a quien resulte responsable. Cuando incumplan la orden de devolución del cobro declarado ilegal más los intereses que correspondan cuando se trata de un procedimiento iniciado de parte.
En este tipo de procedimientos se han identificado que en algunas entidades públicas han exigido derechos de trámite cuando estos no habían cumplido previamente con algunas formalidades previstas en ley. Por ende, la declaración de ilegalidad de este tipo de cobros amerita, además, que pueda solicitarse la devolución de estos derechos de trámite. Entonces, este tipo de solicitudes, ¿no? Donde ya se ordena la devolución de los cobros declarados ilegal más los intereses, puede estar sujetos a un procedimiento también de sanción. Aquí los que les había mencionado, ¿no? En aplicación del principio de razonabilidad, se ha considerado la aprobación de una resolución, que es la 317-2013, ¿no? Y sus modificatorios que ha tenido, donde se evaluarán la graduación de las infracciones y sanciones, ¿no? Donde se toma muy en cuenta la reincidencia, la reiteración, ¿no? Si el infractor, por ejemplo, reconoce su responsabilidad de forma expresa, o los actos de mitigación que pueda haber tenido respecto de la infracción cometida. Es importante mencionar que en el año 2021 se ha emitido una nueva regulación sobre la graduación, ¿no? Y la metodología y factores de determinación de multas que impongan los órganos resolutivos del INDECOPI, que son valorados al momento de imponer una sanción. Justamente a raíz de esta normativa, ¿no? Ya se ha creado un aplicativo específico que, como les mencioné, pueden ubicarlo en el portal institucional del INDECOPI, donde pueden ustedes hacer el ejercicio, ¿no? De cuando se ha cometido algún hecho infractor, de acuerdo a los hechos tipificados y explicados previamente, podrían consistir en un supuesto en el cual se pueda sancionar con una multa a una entidad pública, y aquí pueden identificar cuál sería el monto específico que podría acarrear, ¿no? La comisión de estos hechos. A ver, vamos a hacer una pausa en este momento para preguntarle a Jesús si es que tenemos hasta este momento alguna consulta. Creo que tu micro está apagado, Jesús. Hola, sí, Anthony, disculpa. Sí, tenemos 3 consultas que nos han hecho llegar. Por ejemplo, una de ellas es: la SUNAR viene realizando asientos, asientos de extensión de la sociedad, transgrediendo los artículos 2 y 3 del Decreto Legislativo 1246, decreto que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa y disponen que la entidad de la administración pública deben utilizar las plataformas de interoperabilidad del Estado. ¿Cuál es el proceso del INDECOPI? Si gustas, se lo repito. No, sí, muchas gracias, sí la comprendí. A ver, en esta norma justo la que han mencionado, la 1246, ha previsto en específico algunos documentos que están prohibidos de solicitar, como partida de función, partida de nacimiento, copia del DNI. Entonces, la exigencia de este tipo de requisitos podría contravenir lo dispuesto en esta normativa. Entonces, en el supuesto que se haya identificado un hecho de esta naturaleza, podría, en principio, presentarse una denuncia informativa ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, más adelante les voy a brindar algunos datos de contacto, como son unos WhatsApp, un correo electrónico, donde pueden hacer llegar denuncias informativas, o de ser el caso también, si es que lo amerita y la decisión la tendrían cada uno, de presentar una denuncia de parte, ¿no? Donde se pretenda cuestionar este tipo de hechos cometidos por una entidad de la administración pública en ejercicio de función administrativa respecto de un procedimiento específico llevado a cabo ante ella, ¿no? Otra consulta dice: si el denunciante ha sido un abogado que se presentó a sí mismo técnicamente, si gana, ¿también le corresponde el pago de costos? Mm, En ese supuesto habría que valorar, ¿no? Valorar bajo qué supuestos se está presentando como
el propio denunciante, asumiendo a sí mismo su defensa técnica, ¿no? Tendrá que mm, cumplir con los indicados en la directiva de Indecopi respecto del pago de liquidación de costas y costos, ¿no? Al menos el pago de liquidación de costas, incluso siendo abogado, como él menciona, podría solicitarlo de inmediato. El tema de costos sí implicaría, ¿no? El hecho de acreditar que haya un traslado del dinero que ha asumido, ¿no? Para la defensa técnica, un traslado de la persona quien ha ejercido la defensa como quien ha sido defendido, ¿no? Entonces, el pago de tributos, ¿no? Esos aspectos habrá que tenerse en cuenta y valorarse al momento de emitir la liquidación respectiva. Ujú. Otra consulta dice, ¿el CAL deberá devolver el cobro declarado ilegal más los intereses? Eh, Habrá que tener en cuenta en este tipo de casos la declaración de ilegalidad, ¿no? Del cobro, ¿no? Si el cobro ha sido declarado ilegal, de acuerdo a lo dispuesto por el decreto legislativo 1256 y mediante una orden de una resolución firme, la entidad que haya impuesto un cobro y este resulte legal tendrá la obligación de devolverlo y en caso de incumplimiento podría ser sujeto de un procedimiento de investigación y sanción final, ¿no? Ujú, ujú. La última consulta, ¿podrían ahondar un poco en el principio de non bis in idem en la potestad sancionadora? Claro que sí. Eh, este principio de non bis in idem lo que ha previsto es que se identifiquen eh, una triple identidad tanto de sujeto, hecho y fundamento, ¿no? Entonces, no será posible que se sancione a una misma persona por el mismo hecho, ¿no? Por el mismo fundamento. Entonces, colocábamos un ejemplo en este tipo de situaciones, ¿no? Una persona que está circulando por la vía pública y en ese momento está manejando ebrio, se ha pasado una luz roja y ha atropellado a otra persona, ¿no? Entonces, lo que se va a identificar es cuándo cometió una infracción, ¿no? Cuándo cometió un delito, ¿no? Y entonces ahí se identificará si lo que se está tutelando es el mismo bien jurídico, que es el fundamento. Sabemos que es el mismo sujeto, ¿no? Y bajo el mismo contexto que se está dando. Entonces, eh, habrá que identificarse en un trámite de eliminación de barreras burocráticas estos mismos supuestos, ¿no? Por ejemplo, en la identificación del agente o el funcionario, servidor que imponga una restricción, incumpliendo así el mandato de lo dispuesto por un órgano de eliminación de barreras burocráticas, ¿no? Se deberá identificar al sujeto, ¿no? Y el mismo fundamento, si es lo que de igual forma se busca tutelar, ¿no? Si el bien jurídico es el mismo, estaríamos ante el mismo fundamento y por lo tanto no ameritaría una segunda sanción por el mismo hecho, ¿no? Entonces, esa sería la explicación ya aterrizando a un caso de eliminación de barreras burocráticas. Muchas gracias, Antonio. Entonces, esperamos el último bloque o con las últimas preguntas para poder desarrollarlo sobre barreras burocráticas. Muchas gracias. De acuerdo, gracias. Como les había comentado, hemos dejado ya para la parte final algunos casos, ¿no? Donde podamos explicar un poco cómo es el trámite en sí de un procedimiento en el cual se ha impuesto una sanción. A ver, el primer caso que vamos a explicar es un pronunciamiento reciente, ¿no? De este año, en el cual lo que se ha tenido en evaluación es aplicar u ordenar la aplicación de barreras burocráticas tales como exigir requisitos que no constan en el texto único de procedimientos administrativos de la entidad. En este caso fue el Ministerio de Transportes, el cual, de acuerdo a la evaluación que se hizo en primera instancia, había exigido requisitos que no estaban compendiados en su TUPA, ¿no? La infracción tipificada está prevista en el literal B del numeral 35.1 del artículo 35 del decreto legislativo 1256. La sanción propuesta en primera instancia fue de 12.11 UIT. Es importante valorar
que justamente aquí se han dado todos los aspectos que habíamos explicado, ¿no? Hay un supuesto de hecho previsto en ley, que es la tipificación, ¿no? Hay una potestad sancionadora, que es en ejercicio del principio de legalidad, que es el decreto legislativo 1256, que le da competencias a la comisión para imponer sanciones. También está el debido procedimiento, ¿no? Donde se han respetado las garantías mínimas que ha tenido el administrado para, en principio, presentar los descargos, ¿no? Y manifestar los argumentos que a su criterio vayan a sustentar su defensa legal. Y finalmente, la imposición de la sanción ha valorado el principio de razonabilidad. Sin embargo, la evaluación que se realizó ya en segunda instancia de esta decisión, o de este caso, fue más bien declarar nula el procedimiento de primera instancia en el cual se había puesto una infracción, ¿no? Se había identificado un hecho tipificado en ley, ¿no? Y la potestad sancionadora también prevista en ley. ¿Por qué se declaró nulo este procedimiento? Bueno, se tuvo en cuenta que no solo basta el hecho de que se haya exigido requisitos que no consten en el TUPA, es decir, a través de algún tipo de disposición administrativa, sino que estos, además, estén contenidos en un acto administrativo dirigido a un sujeto en particular. Es decir, que se haya identificado algún supuesto de hecho específico, ¿no? Donde se determine de forma real y efectiva, ¿no? Cómo es que la administración ha ejercido su poder respecto de un ciudadano en particular, ¿no? A través de actuaciones materiales, actos administrativos. Entonces, de acuerdo a esta resolución, no se ha tenido en cuenta estos hechos, no se ha acreditado estos hechos. Por lo tanto, no estaríamos ante un supuesto previsto en la ley, en el decreto legislativo 1256, y por ende la sanción impuesta ha sido dejada sin efecto y se ha ordenado que se evalúe nuevamente ya bajo los alcances de esta resolución si es que existen o no hechos que identifiquen que en efecto esta entidad ha exigido requisitos que no consten en su TUPA, ¿no? Más allá de lo que pueda decir alguna disposición administrativa, sino que esta más bien esté específicamente disgregada en alguna actuación material dirigida a algún agente económico en particular, ¿no? Ya esto corresponderá a una fase de instrucción e investigación en el cual se identificarán y se harán los requerimientos que ameriten para identificar estos hechos y, de ser el caso, ya con todo esto más claro, se podrá iniciar nuevamente imputando cargos a la entidad si es que corresponde. Entonces es importante recordar, ¿no? Que no siempre un procedimiento sancionador va a llevar a la imposición de una multa, ¿no? Puede ser que esto incluso no sea así, ¿no? Para ello es importante que quienes sean parte de una investigación tengan una adecuada defensa legal y identifiquen con claridad, pues también de parte ya de la administración pública, cuáles son los hechos efectivamente realizados para posteriormente realizar la investigación y luego ya en la fase de sanción imponerle una multa, ¿no? Como sanción disuasiva a la comisión de este tipo de conductas. A ver, en esta otra resolución también de este año, ya distinto en el supuesto infractor, aquí lo que se estuvo en discusión es el incumplimiento de una medida correctiva, ¿no? Uno de las medidas correctivas previstas en el decreto legislativo 1256 es informar a los administrados acerca de la barrera burocrática declarada ilegal. Y en este caso, lo que se tuvo a bien identificar es que en este procedimiento, la municipalidad no cumplió con este mandato, pese a existir un pronunciamiento firme de los órganos de eliminación de barreras burocráticas respecto a esta orden. Incluso en uno de los argumentos de defensa que tuvo esta entidad fue mencionar que hay un proceso judicial en curso. Esto fue objeto de una evaluación de parte del órgano de asesoría legal del INDECOPI, en el cual se consultó, ¿no?, si existía o no alguna medida cautelar que suspenda los efectos de la decisión de estos órganos de eliminación de barreras burocráticas, y no existiendo o no habiéndose identificado la existencia de alguna medida cautelar
¿no?, que suspende estos efectos, más bien se identificó que la entidad había sido renuente a cumplir con el mandato de la sala. Por ende, se dispuso imponer una sanción, ¿no?, que es de 10.2 unidades impositivas tributarias, ¿no? Ahí en esta resolución también se valoró el principio de razonabilidad, se identificó, ¿no?, los hechos atenuantes, ¿no?, la conducta más bien de la entidad para reconocer o no la conducta infractora que había cometido. ¿No? Y la multa evidentemente está dirigida a desincentivar la conducta futura que pueda tener la entidad, sobre todo por la comisión de un hecho similar, ¿no? Y más bien pueda estar con mucha facilidad a cumplir con el mandato de la comisión o de la sala, ¿no? Estos son los dos casos que hemos tenido a bien presentar. Más bien entiendo que algunos están con algunas dudas, algunos comentarios, y damos a partir de este momento paso a que puedan hacernos algunas consultas adicionales para ya dar, yendo por concluida la exposición. Antes quiero comentarles, ¿no?, que si ustedes tienen alguna duda o desean mayor información sobre estos temas, pueden acudir al portal institucional del INDECOPI, específicamente al portal de eliminación de barreras burocráticas, donde podrán encontrar material didáctico en el cual les explican de forma sencilla y resumida las competencias de la comisión, ¿no?, cuáles son los requisitos para la presentación de denuncias, el buscador también de resoluciones, donde pueden identificar las resoluciones que les he comentado, y también algunas otras vinculadas a restricciones impuestas por entidades públicas que seguramente les serán de mucha utilidad si es que tenemos algún emprendedor que se pueda ver afectado por la imposición de alguna de ellas. Eh, Anthony, ¿qué tal? Sí, para cerrar tenemos 4 preguntas que realizar los participantes. Una de ellas dice, CEPAL puede exigir documentación como DNI y vigencia poder a pesar de que el decreto legislativo 1246, simplificación administrativa, diga lo contrario. Presenté un reclamo y lo están observando por no adjuntar esa información, pero he recibido un correo que dice que no procede mi reclamo por no presentar la documentación exigida. Sí, muchas gracias por la pregunta. Habrá que identificar, en principio, señalo en condicional porque es importante tener en cuenta, ¿no?, que CEAPAL, ¿no? CEAPAL es la entidad que me comentaste, está realizando alguna exigencia en el trámite de algún procedimiento específico en relación a la prestación del servicio que brinda, ¿no?, que tiene el servicio de agua y desagüe y alcantarillado. Entonces habrá que identificar si en el ejercicio de esa actividad está ejerciendo alguna función administrativa, ¿no? Y de ser así, ¿no?, la función exclusiva que pueda dar esta entidad eh, ameritará evaluar, ¿no?, si es que se trata de una exigencia, un requisito, una provisión, un cobro, ¿no?, impuesta a través de algún medio de prueba que pueda contar la administrada para identificar si esto calza o no dentro de la definición de barreras burocráticas, o incluso está en un supuesto de exclusión de alguna barrera burocrática explicada en esta exposición. Ujú. Gracias, Anthony. Hay una segunda pregunta. En el caso del Poder Judicial, cuando un magistrado viola el principio y normalidad internacional aprobada de la flexibilización probatoria en el proceso para limitar la exigencia de mayor exigencia probatoria frente a lo que se crean indicios, y tratándose de un juicio de alimentos, el magistrado o juez de paz letrado exige que se pague los aranceles judiciales en el juicio de alimentos cuando las partes están exoneradas por ley. Podría ser sancionado pidiendo desaforo por ante la Comisión de la Justicia y Derechos Humanos del Congreso, según sus funciones. Se amerita barreras burocráticas y resolución inmotivada del magistrado que abusa del derecho. Sí, a ver, yo, bueno, conociendo un poco el tema de
de lo que está comentando, ¿no? Le sugeriría que pueda acudir al órgano de control, ¿no? Judicial en el caso considere pertinente, ¿no? Ante algún incumplimiento que vaya a haber advertido, ¿no? Más allá de ello, en el procedimiento en sí, sancionador que hemos explicado el día de hoy, como he comentado, ¿no? Abarca aspectos distintos a los comentados en la pregunta. Otra pregunta dice, ¿la rebeldía en el caso de resoluciones sancionatorias por barreras burocráticas no vulnera derechos esenciales establecidos en la Constitución, así como, por ejemplo, en el principio de presunción de inocencia? Claro, en el procedimiento sancionador, como he comentado, lo que rige es el principio de licitud, ¿no? Es decir, todas las actuaciones de los sujetos que son parte del procedimiento se van a considerar lícitas, salvo que en la decisión final se considere lo contrario. Entonces, en la declaración de rebeldía no se vulneraría el derecho en tanto que se hayan garantizado los derechos al debido procedimiento, ¿no? Habiendo notificado válidamente al domicilio que conste su DNI o el domicilio que conste en algún trámite realizado ante esta entidad, ¿no? Para notificarle, ¿no? Cuáles son los hechos que se le están imputando a modo de cargos, dándole la oportunidad para que pueda ejercer su defensa técnica y finalmente siguiendo el procedimiento de forma que éste pueda tomar conocimiento de lo que se está discutiendo en esta sede administrativa, ¿no? Y por su parte, ¿no? No acudiendo más bien a ponerse a derecho, presentando sus descargos y alegando lo que considere pertinente y más bien desconociendo lo que se le está notificando, ¿no? Habrá que determinar finalmente si es que las notificaciones son válidas, ¿no? Eh, evaluando si es que hay algún tipo de vulneración de los derechos de esta persona, ¿no? Sobre todo considerando el principio de debido procedimiento. De acuerdo. Hay una pregunta. ¿El Indecopi cuenta con un portal donde se puedan revisar las barreras burocráticas impuestas en años anteriores, tanto como en el actual? ¿Y cómo saber si efectivamente está encaminado mi reclamo? Muchas gracias. Sí, justo en la diapositiva anterior hemos mostrado, justo acá las estoy mostrando, en este portal de eliminación de barreras burocráticas, pueden encontrar todas las resoluciones o pronunciamientos que ha tenido tanto la primera instancia como la sala, en los cuales se ha pronunciado, ¿no? Sobre distintas restricciones impuestas por entidades públicas, también sobre procedimientos sancionadores. Ujú. Dice, ¿qué pasa si mi universidad impone requisitos irrazonables para la titulación, barreras burocráticas ilegales? ¿Cómo lo denuncio sin que la universidad tome represalias contra los estudiantes? Porque muchas veces no se denuncian por ese temor. Sí, es importante la pregunta, muchas gracias por hacerla. Eh, Recordar que los procedimientos sancionadores, si bien pueden iniciarse a raíz de la presentación de una denuncia informativa, quien tiene el deber de accionar el aparato estatal es la Secretaría Técnica en la fase de instrucción de la investigación. Eh, si en el supuesto algún sujeto pueda requerir que se le tenga un tratamiento anónimo, deberá solicitarlo para que sus datos personales no sean de ningún modo visualizados por la otra parte, ¿no? Así podría evitar algún tipo de represalia. En caso incluso se sepa, ¿no? Quién es la persona que está iniciando el procedimiento sancionador, es decir, con la presentación de alguna denuncia informativa, porque recordemos que quien inicia con la imputación de cargos es la Secretaría Técnica de COPI, de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, en la fase de instrucción, no más bien una denuncia de parte, ¿no? Estamos ante situaciones distintas, ¿no? Puede pedir, ¿no? Que su información sea tratada de forma reservada, ¿no? Para no tener algún tipo de represalia. E incluso si tuviera alguna, puede acudir a algún tipo de defensa de la Defensoría del Pueblo, ¿no? O denunciar incluso algún tipo de tratamiento diferenciado de parte de la universidad a la cual está denunciando.
Está bien, muchas gracias por sus respuestas. Estas han sido todas las preguntas que nos han hecho llegar. Asimismo, también se copió el link del ABC de la presentación del día de hoy en el chat para que puedan ingresar a lo solicitado. Eh, Anthony, si quieres dar algunas palabras finales para tu exposición. Sí, yo más bien me quiero despedir y agradecerles a todos por el interés mostrado en esta capacitación. Espero haya sido de mucha utilidad. Más bien si tienen algún comentario adicional que pueda servirnos para las próximas charlas que vayamos a brindar, estaremos atentos a leerlas cada una de ellas y bueno, agradecerles a la escuela por la invitación y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y hasta luego. Queremos expresar nuestro agradecimiento al ponente por su excelente exposición y a todos los participantes por su asistencia y su activa participación en esta videoconferencia. Además, nos gustaría invitarlos a completar una breve encuesta de calidad en el chat para ayudarnos a mejorar nuestras ofertas académicas. También queremos recordarle que pueden visitarnos a nuestra página web www.escuela-indecopy.edu.pe para mantenerse al día con las últimas novedades en cuanto a nuestras ofertas académicas. Con esto concluimos la videoconferencia de hoy. Le deseamos una buena tarde. Buenas tardes.